Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como ustedes saben, tienen continuidad, pero hay algunas novedades. Por ejemplo, en el Medio Oriente, aparte de todos los temas conflictivos que tienen una necesaria continuidad, y de la que vamos a hablar, ha habido una muy intensa, como suele ser, reunión de la Knesset, el Parlamento israelí, después de las decisiones que tomó Netanyahu para disolverla y llamar a nuevas elecciones. Pero aparte de eso, la OTAN está jugando fuerte en sus áreas de influencia y hay una muy fluida situación en la relación este-oeste. Pero como hoy hay luna llena, la luna llena pone muy intensas las cosas, hay más posibilidades de errores, hay procedimientos y relaciones más intensas y todo eso. Incluso las estadísticas dicen que puede haber algunas probabilidades más de accidentes si se distraen, o episodios cardíacos, de los malos y de los buenos, ¿no? Vamos directamente a nuestra pauta y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Esto tiene vinculación con elementos de los cuales ya hemos hablado, pero lamentablemente la situación está como la que vamos a ver. Cámara aérea, nuevos ataques, y les digo dónde. Desde luego, no esperemos sonidos de esto. La coalición dirigida por Estados Unidos se muestra optimista en la lucha contra el Estado Islámico, pero salen a decir: ojo, si Irán está atacando al Estado Islámico, nosotros no tenemos nada que ver, no estamos coordinando con Irán las acciones. John Kerry alabó la amplia colaboración internacional contra el grupo y advirtió también de que la lucha será larga, pero nuestros esfuerzos están teniendo un impacto significativo y avanzamos en todos los frentes, digo. Estas son informaciones de los ataques lanzados por la Fuerza Aérea y en el Pentágono. Al otro lado del Potomac, el habitual vocero en Arlington decía, portavoz del Pentágono, contraalmirante John Kirby: han visto los informes y no tenemos ninguna indicación de que no sean ciertas que las aeronaves iraníes han llevado a cabo ataques aéreos en los últimos días contra objetivos del ISIL en Irak del Este, ¿no? El Estado Islámico. Otra pregunta dijo: no tenemos ninguna indicación de que no son ciertas y no hay razón para creer de que no sean ciertas. Los informes de que un avión iraní atacó objetivos del ISIL en el este de Irak. Y una vez más, ustedes deben consultar al gobierno iraní para que hable de las actividades de sus militares. Es el espacio aéreo iraquí y los iraquíes, para evitar conflicto, dice, no estamos coordinando ni con ellos ni con nadie nuestras actividades. El hecho de que Irak pueda estar bombardeando al mismo blanco no significa que Irán, ¿no? No significa que estemos coordinando nuestras actividades aéreas con Irán. Es decir, Estados Unidos rechaza estar coordinando acciones con Irán en esta lucha contra el Estado Islámico. Y esta hermosa es del ámbito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero aquí también se han reunido 60 representantes de otros tantos gobiernos para tratar una agenda internacional que es una papa caliente y donde mucha gente está actuando a su manera, con o sin apoyo, con o sin directivas, pero aquí hay un intento de llevar adelante el aspecto político, que no el militar, como consecuencia sería el militar, ¿no? Pero ya vemos que estamos ante hechos cumplidos, ¿no? Esto es Bruselas. Y el secretario de Estado John Kerry tomó la palabra ahí y manifestaba lo que ya habíamos visto. Uno de los resultados de esta reunión será una declaración que abarca nuestro mensaje. Estamos unidos y avanzamos en todos los frentes y vamos a participar en esta campaña durante el tiempo que sea necesario para prevalecer, le faltó decir, contra los enemigos y a favor de nuestra agenda, ¿no? Ahí veíamos al ministro finlandés, al húngaro, al austríaco, al de Singapur, a la República Checa, al francés, acabamos de ver a Laurent Fabius, John Kerry, por supuesto, Jens Stoltenberg, al-Abadi, Stoltenberg hablando con al-Abadi, luego Kerry toma asiento y
Señores, se acabó el recreo. Vengan que voy a decir algo. Mr. Secretary General, one outcome of this meeting will be a statement that encompasses our Uno de los resultados de esta reunión será una declaración que abarca nuestro mensaje, que estamos unidos y avanzamos en todos los frentes y que vamos a participar en esta campaña durante el tiempo que se necesite para prevalecer. Y hay una razón por la cual tenemos confianza en que lo haremos, y eso es todo. Ustedes en esta mesa, los miembros de esta coalición, nuestros países difieren en la geografía, en la historia, en los antecedentes, en la cultura. Pero todos nosotros reconocemos una amenaza común. El Daesh es un peligro, una amenaza para el interés y los valores que defendemos. Our coalition has been together now for less than 3 months, as I mentioned. Kerry hablaba así el miércoles en Bruselas, abriendo una reunión de ministros de Exteriores de 60 socios de la coalición para discutir los esfuerzos en el combate al grupo militante que se apoderó de grandes áreas al norte y occidente de Irak y del este de Siria a principios del año. Una inclusión de esta reunión sería una declaración que defina el mensaje y además coordinando la acción. Frank-Walter Steinmeier, en la sede de la OTAN, decía: he hecho varias preguntas sobre esta agenda, nadie lo ha negado, pero no estoy seguro del crédito de esta noticia que todos pudiéramos leer hoy en las agencias. Creo que tenemos que esperar y ver lo que harán. Vengo después de un par de días y no estoy totalmente sorprendido ante los hechos que se están desarrollando. Los estados árabes están muy comprometidos, lo cual es muy importante porque debemos negarle al Estado Islámico el caldo de cultivo ideológico. Y los europeos y los estadounidenses no pueden hacer eso. Tienen que ser los estados musulmanes que dicen públicamente que el ISIS no lo hace actuar en consecuencia al Islam y que sus actos criminales atroces no los van a acompañar en su avance. Luego fue más al detalle y dijo: creo que el progreso que hemos hecho en los últimos 3 meses no puede desmentir el hecho de la amenaza del ISIS como un mal real y un montón de amenazas todavía que tienen que ser superadas. Es importante que nos encontremos en una base regular, periódicamente, como ahora en Bruselas, para ver dónde estamos y a dónde queremos llegar con nuestra estrategia política. Luego dijo: creo que Bagdad ha comprendido que queremos ayudar a Irak y queremos ayudarlo a través del fortalecimiento de las tropas en el norte de Irak que están en pie en contra del ISIS. In Bagdad angekommen ist, dass wir etwas für den Irak tun, indem wir im Nordirak die Kräfte am Boden stärken, die sich dort gegen die ISIS zur Wehr setzen. Estamos tratando de averiguar exactamente lo que se necesita para hacer el próximo paso. Sobre todo, es acerca de la formación que fue solicitada por el gobierno central iraquí, así como actuar contra los combatientes peshmergas en el norte. Und wir werden es auf keinen Fall alleine tun, sondern in Partnerschaft mit anderen, wahrscheinlich Y desde luego no vamos a hacer esto por nosotros solos, sino en asociación con otros, probablemente nuestros aliados europeos. No podemos decir nada por ahora sobre el alcance de esta campaña. En el momento tenemos que observar la seguridad y la situación en la región. Y espero que un anuncio antes de Navidad, sin embargo, podamos efectuarlo con noticias concretas. Mientras tanto, en Bruselas también hablaba, por supuesto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien, en medio de una expectación justificada por lo fluido de la situación en los teatros de operaciones, se presentaba y decía: So nothing has changed in our fundamental policy of not coordinating our military activity or other activities at this point. Nada ha cambiado en nuestra política fundamental de no coordinar nuestra actividad militar y otras actividades en este momento con los iraníes. No estamos diciendo eso. No solo no coordinamos militarmente en este momento, pero no hay planes en este momento para coordinar militarmente tampoco. Creo que es evidente que si Irán está
asumiendo iniciativas contra el ISIL y está confinado a tomar el ISIL y tiene un impacto, va a ser un efecto positivo. Pero eso no es algo que estemos coordinando. Los iraquíes tienen la responsabilidad general de sus propias operaciones terrestres y aéreas y lo que deciden hacer depende de ellos. Creo que estaban casi todos los corresponsales acá. Ya hemos hecho progresos significativos en 2 meses y medio, pero también reconocemos que hay mucho más trabajo todavía. El Daesh todavía está perpetrando crímenes terribles, pero no había un consenso de que el impulso que habíamos exhibido en 1 o 2 meses y medio atrás se hubiera detenido y que se ha visto obligado a modificar sus tácticas y algunas de las modificaciones que dificultan en gran medida su capacidad para operar en la forma que lo... En suma, Kerry ve positivo que Irán ataque por su cuenta objetivos del Estado Islámico, pero no hay ninguna coordinación con Irán. Se desmarcó de inmediato oficialmente, ¿no? Si Irán está enfrentando al IS en algunos lugares particularmente, ello tiene un buen impacto, bueno, es positivo, pero no tenemos nada que ver con ellos. Gran concentración y convocatoria por el gran muftí Imam Al-Azhar en el Cairo. 60 delegaciones del mundo musulmán y el gran muftí Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb calificaba hoy en la apertura de una conferencia internacional a los miembros del grupo armado del Estado Islámico de criminales y bárbaros. Condenó los bárbaros crímenes cometidos bajo el disfraz de la santa religión del Islam y el intento de exportar su falso Islam, dijo el Sheikh Tayeb al dejar inaugurado este cónclave gigantesco. Estos bárbaros crímenes cobardes se disfrazan bajo el manto de la religión tolerante que representamos y nombraron las zonas donde realizan estos crímenes Estado Islámico o Estado Islámico Califa y otros nombres o títulos. No es aceptable. Pero no debemos ignorar nuestra propia responsabilidad en el surgimiento del extremismo que ha hecho camino en la mente de nuestros jóvenes. Buen punto, ¿eh? Y los empujó a adoptar las ideas de los tafkiri y los extremistas violentos y explicaciones de la religión que han dado lugar a que Al-Qaeda y otros grupos armados que trabajan día y noche actúen para atacar a las naciones que se dan estabilidad. Y luego el gran imán Ahmed Ahmed Al-Tayeb decía: el ISIL ha surgido recientemente en la escena que requiere el califato islámico. Milicias sectarias han aparecido antes y después del ISIL que poseen un enorme poder de propaganda y que lamentablemente han afectado negativamente al Islam, la imagen del Islam y los musulmanes en la peor manera posible. En el ISIL no son la única división armada en la escena. Hay otras divisiones de gente que decapitan a los semejantes, desplazan a los pueblos en Irak, Siria y Yemen. Tremendo el posicionamiento adoptado en esta reunión, y contundente. 60 delegaciones de todo el mundo islámico y además, como ven, del mundo cristiano, de los diferentes credos cristianos, como los tienen acá en primer plano. El gran imán Al-Azhar decía: la coalición internacional debe recurrir a todo su material y las energías morales para erradicar este nuevo tipo de terrorismo en todas sus manifestaciones, doctrinas y escuelas, y para hacer frente a los países que lo apoyan. Si lo hace, la coalición está defendiendo su propio pueblo primero y antes la gente. Y luego el Papa Taguadro II se sumaba a las declaraciones, la máxima autoridad de su credo. Todos estamos trabajando con el mismo espíritu y hacia la misma línea de pensamiento. Siempre necesitamos este tipo de encuentros
compartidos con los diferentes credos. Y tenemos que perfeccionar y renovar el mensaje que se presenta, ya sea a través de los medios de comunicación o dentro de nuestras mezquitas y nuestras iglesias. Deberemos confirmar el valor de la contribución, la presencia efectiva y la igualdad de derechos y obligaciones. Debemos revisar nuestro plan de estudios, que tiene que hacerse con el sentido incluso del nacionalismo más fuerte, si es necesario. Luego de este importantísimo encuentro con 60 líderes religiosos del más alto nivel, en Irán, una novedad: la vocera de la Cancillería femenina, vocera femenina, claro que vestida de la manera más conservadora. Marzieh Akfan diciendo: subrayo de nuevo que no ha habido ningún cambio en las políticas de la República Islámica de Irán en relación con la lucha contra los grupos takfiris y en la ayuda al gobierno iraquí y la prestación de asesoramiento con el fin de luchar contra los grupos terroristas takfiris. Las noticias sobre la cooperación entre Irán y los grupos militares de otros países no solo son imprecisas, son incorrectas. گروه‌های نظامی کشورهای دیگه برای مبارزه با داعش هم دقیق نیست و درست نیست. A otra pregunta dijo: no ha habido ningún cambio. La República Islámica de Irán sigue prestando asistencia, especialmente el asesoramiento y la asistencia de consulta dentro de los marcos del derecho internacional, y no ha habido ningún cambio en ese sentido. Todo esto, ¿por qué? Porque Irán participa de manera más abierta en la ofensiva antiyihadista en Irak. No era una respuesta al secretario de Estado, cada quien va por su lado, pero están coincidiendo en atacar el país. Quiero subrayar que no ha habido cambio de políticas de la República Islámica de Irán respecto a la ayuda al gobierno iraquí. Y esto es Siria, para variar. Dicen que puede ser la ciudad de Daraya, en la parte occidental de Ghouta. Los clips de video publicados en un sitio web de los medios sociales parecen mostrar explosiones causadas por las bombas de artillería y también por las llamadas bombas barril en el suburbio de Damasco y los bombardeos en Alepo. Las bombas barril, que han atraído la condena internacional, son gigantescos tambores o cilindros cargados de explosivos, metralla y combustibles, que luego se dejan caer desde helicópteros. Reuters no ha podido verificar de forma independiente el contenido de estos videos, que han sido obtenidos a partir de un sitio web de las redes sociales, pero parecen filmados y subidos, como muestra el bombardeo de Alepo, subidos a la red, ¿no?, por los combatientes del movimiento Hasm, y dicen tener como objetivo las fuerzas del régimen en la zona de Karma al-Tarrab, al suroeste de Alepo, en Jahannam. Alepo es la ciudad más poblada de Siria antes de la guerra, al menos lo era. Se ha dividido más o menos a la mitad entre los grupos de la oposición, entre las tropas del este y el gobierno en el oeste. Se sabe que las fuerzas del presidente Bashar al-Assad han cercado lentamente las posiciones rebeldes este año, tratando de cortar las rutas de suministros logísticos. La guerra civil siria lamentablemente ha dejado ya más de 200.000 personas muertas y 3 millones de refugiados. Cifra de las Naciones Unidas. Baalbek, Líbano. Exterior del hospital universitario de Dar al-Mal. Llegan los cuerpos de 3 soldados y también las medallas de aquellos que ya no están con sus camaradas de armas. Matan a 6 soldados libaneses en emboscada cerca de Siria. Un grupo armado tendió el martes una emboscada a una patrulla militar libanesa a las afueras de la localidad de Ras Baalbek, en la frontera con Siria, lo que dejó varios soldados muertos y lesionados. Escenas de profundo e incontenido dolor. MTV también informó de la muerte de 7 soldados en una emboscada en las afueras de Ras Baalbek, y la televisora Al-Mayadin informó con anterioridad que se perdió el contacto con 7 soldados del ejército libanés luego de una emboscada tendida por hombres armados en las afueras de Ras Baalbek.
El ejército había enviado de inmediato refuerzos de su regimiento aéreo a la región. La Dirección de Orientación no ha emitido aún ninguna declaración y una fuente militar de alto nivel negó hoy declaraciones del diario Al-Mujuriya que tropas británicas estén presentes en el Líbano para supervisar la frontera del país con Siria en la región oriental de Bekaa, para evitar que los combatientes del Estado Islámico se infiltren en la localidad cristiana de Ras Baalbek. Pero de acuerdo con el diario, la fuente dijo que el equipo británico sí está presente, pero solo ayudó al ejército libanés a construir 12 torres para facilitar la vigilancia en la frontera y el combate al terrorismo. Tremendas muestras de dolor en el Líbano. Bueno, aquí hay que aclarar una característica bastante generalizada del Medio Oriente. Nace un niño, disparos al aire. Todo el mundo tiene un arma y no de poco calibre. Muere alguien, disparos al aire. Se casa alguien, disparos al aire. La falta de cultura estadounidense a veces cuando sobrevolaban zonas donde disparan. Dicen, nos están disparando y los bombardeaban. Han causado masacres. Esta es una forma de expresar alegría, dolor. Todo el que tiene un arma dispara. Nació el bebé, disparemos. Murieron nuestros camaradas de armas, digámosle adiós descargando nuestras armas. Pero no son los soldados, son todos los pueblos. Miren, es una versión bastante moderna de la Kalashnikov en manos de un civil. Mientras tanto, la maniobra de Netanyahu se volvía una interesantísima sesión de la Knesset, que cuando se pone caliente se pone muy telegénica. Tzipi Livni, con su madurez y su protagonismo, ya verán qué hizo. Mirada triste y agotada, ¿eh? Las próximas elecciones se tratan de una pregunta que conducirán al país a través de enormes desafíos que enfrenta Israel. Preguntas de seguridad, de economía, regionales. Necesitamos un grande, experimentado partido gobernante. El Likud es el único partido que viene a la mente y el que quiera dar un mandato claro para llevar al país a un primer ministro del Likud tiene que dar muchos mandatos al Likud. Isaac Herzog, heredero de un importante histórico apellido y que tiene posiblemente un gran futuro político por delante, decía: buenas tardes a todos, a mis compañeros miembros de la facción del Trabajo, Partido del Trabajo, la mejor facción en el Parlamento y la facción que se reunirá al próximo gabinete. Damas y caballeros, estamos llegando al final de los 7 años malos. En eso coincidimos, ¿eh? Bajo la dirección de Benjamin Netanyahu, y esperamos y hará todo lo posible para traer esperanza y cambiar el Estado de Israel. El gobierno puede y debe ser reemplazado y los israelíes se merecen un mejor liderazgo, diferente, más unificado, social y responsable. Y vamos a usar toda nuestra fuerza y determinación para hacer que suceda. Vamos a llevar un importante bloque de centro sionista para cambiar el mapa político en Israel. Y ahí viene un interesantísimo personaje, ex comando, ex espía. Esta es una James Bond con pelo largo. La verdad es que lo que tenemos es un primer ministro que tiene miedo.
¿Qué tal? Esa es Tzipi Livni. Síganla con atención. Bueno, hay que disolver la Knesset. Hay que votar para eso también, ¿no? Y Netanyahu está en caída libre. Lo venimos diciendo hace tiempo. El presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, decía: ahora vamos a votar sobre un proyecto de ley para disolver la 19ª Knesset de 2013, proyecto presentado por el miembro de la Knesset Ziva Galón del Meretz y un grupo de miembros de la Knesset, y esta es una votación preliminar. Los legisladores aprueban disolver el Parlamento. Lo hicieron hoy. Este es el anuncio que les adelantábamos. Ahí viene Lapid. Este es el hombre del futuro, o me equivoco mucho en mi análisis. Colega de la televisión, carismático, sabe a dónde va. Votación impactante, 84-0 con una abstención. La votación en la Knesset, 84 votos a favor, ninguno en contra, una abstención, es un paso inicial. Se esperan más votaciones la próxima semana para disolver oficialmente el Parlamento y llamar a nuevas elecciones. Puede ser que las elecciones se celebren el 17 de marzo, 2 años antes de lo programado, y las encuestas muestran que el partido Likud de Netanyahu podría liderar con aproximadamente 22 escaños. Están felices Lapid y Tzipi. Esa sí es una pareja, si se ponen de acuerdo, son imparables. Los muestreos fueron realizados por separado por el Canal 2 y el Canal 10 de la televisión israelí el martes, y todo indica que el líder de la oposición, Isaac Herzog, dijo que su partido laborista de centro izquierda haría todo lo posible para llevar cambios y esperanza a Israel. No luce muy bien la estrella política de Netanyahu, que ha sido un viejo maniobrero. Bueno, no tan viejo, ha habido figuras muy de la tercera edad, con responsabilidades importantes en Israel. Yo creo que Netanyahu anda volando bajo. Bueno, aterrizamos en la realidad de los mercados. Precio del crudo venezolano estable a $68.08. El precio de la cesta OPEP al alza, 68,13. El West Texas a la baja, 67,83. El Brent del Mar del Norte en igual tendencia, 69,92. El precio del oro al alza, 1.209,40 la onza Troy. El precio del café levemente a la baja, $183.90. Sube el precio del cobre, 6.455 redondo la tonelada. Y el níquel levemente a la baja, pero queda muy bien, $16.175 la tonelada. La soja al alza, $402.25 la tonelada, y baja un punto el euro frente al dólar, cierra con 1,23. Bueno, es la hora de un corte. Estoy viendo que en los satélites que monitoreamos mientras estamos al aire no hay nada que cambie la perspectiva que les hemos brindado. Interesante segundo bloque, no se lo pierdan, ya volvemos. Nuestro propósito es informar la realidad de los pueblos del mundo. Difundimos sus voces para que sean escuchados. Cuando usted tiene un recurso natural, y en el fondo del Canal de Panamá tú haces un recurso natural, digo, eso puede ser una bendición o una maldición. Yo no podía salir al mismo tiempo que mis hijas de casa, no sabía nunca si iba a volver a casa viva. La otra opción era una operación militar en Venezuela. Me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Reportajes Telesur, todos los miércoles, solo por Telesur. Discover Latin America and the world in our programs. Telesur Reports, The Real USA, the stories behind the tweets.
Ataman, Lives, Know Your Body, Open Files. Exposing the conflicts that affect our people. Compelling personal stories and the most controversial events. See it all on telesurtv.net in English. Telesur te conecta con la información. Estamos presentes en las redes sociales más populares, compartiendo tu visión del mundo, haciendo más dinámico y cercano el acceso a las noticias. Búscanos en tu red social favorita y conéctate con los acontecimientos del mundo de manera confiable y al instante. Porque el verdadero valor de la información es que sea compartida. Telesur, la señal informativa de América Latina. Understand the world we live in. We require news with critical points of view, thorough analysis and social commitment. This information is vital to think, to understand and to change. The world demands a new perspective. telesurtv.net/English. Wherever the news, you'll be there. Con más acontecimientos en pleno desarrollo, hemos cambiado la pauta porque hay una noticia de última hora. Como si a Ucrania le faltaran problemas, ahora ha habido además un accidente en una planta nuclear. Bueno, hemos modificado la pauta sobre la marcha como de costumbre. Cualquiera sea el caso, no es poco frecuente que habláramos de Ucrania últimamente, pero esto sí tiene una lectura interesante, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y, por supuesto, no nos quedaremos solamente allí. El hecho es que esto es significativo, ¿no? ¿Qué más le faltaba a Ucrania para tener problemas? Un accidente en una planta nuclear. Aquí lo tienen. Vieja planta, tomada la distancia y cuidando para dónde sopla el viento, ¿no? Supongo que los camarógrafos hicieron eso como corresponde. El primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, ha informado hoy que se ha producido un accidente en la central nuclear de Zaporizhzhia, en el sureste de Ucrania, y ha pedido al ministro de Energía que dé explicaciones. Algunos materiales parece que o estaban viejos o le hacía falta un poco de mantenimiento o ambas cosas, ¿no? Sé que se ha producido un accidente en la central nuclear eléctrica de Zaporizhzhia, ha indicado Yatsenyuk, pidiendo al nuevo titular de energía, Volodymyr Shchemskin, que aclare cuándo se resolverá el problema y qué pasos se darán para restaurar el suministro eléctrico normal en toda Ucrania. Porque además de esto que se ve tan yermo, en el frío viento del inminente general invierno allá, además, esto parece un desierto, ¿no? En declaraciones posteriores, el ministro de Energía ha asegurado que el accidente no plantea ningún peligro y que la central volverá a funcionar con normalidad el 5 de diciembre. No hay ninguna amenaza, no hay problemas con los reactores, ha dicho Demchyshin, precisando que el accidente ha afectado al sistema de generación eléctrica y en ningún modo está relacionado con la producción propiamente dicha, es decir, con el tema nuclear. La agencia de noticias Interfax Ucrania ha señalado que el problema se ha producido en el bloque número 3, un reactor de 1000 megavatios, y el resultante corte de suministro ha empeorado la crisis energética en el país. Cualquiera sea el caso, Zaporizhzhia es noticia, y la agencia de noticias Interfax Ucrania ha señalado que el problema se ha producido, como dijimos, en el bloque 3. En Viena, como cabía esperar, la Agencia Internacional de Energía Atómica
ha afirmado que no tiene comentario al respecto en virtud de una conversación internacional adoptada tras el accidente de Chernóbil en la entonces Ucrania soviética. Los países deben notificar a la Agencia Internacional de Energía Atómica cualquier incidente o accidente nuclear, sobre todo que pueda tener impacto en otros países. Es decir, cuando llamaron a Viena, Viena dijo, bueno, hay un protocolo, sobre todo después del brutal accidente de Chernóbil, ¿no? La planta está situada en el centro de Ucrania, cerca de la ciudad de Enerhodar, a orillas del embalse de Kayovka. Esto tiene que ver con el río Dnieper. Y los primeros, la planta de energía se encuentra alrededor de cierta distancia de lo que llaman grupos terroristas, ¿no? De la zona, donde la lucha ha llegado a ser muy severa. Sobre todo ha llegado a ser muy severa, sobre todo en la zona en agosto de 2014, 200 kilómetros. Bueno, la declaración habitual para tratar de calmar los ánimos y las reparaciones de emergencia en la planta nuclear están en pleno desarrollo. Por lo demás, Arseniy Yatsenyuk salía a declarar, como ya hemos visto, dice que el accidente está bajo control y aquí tenemos al ministro ucraniano de Energía, Volodymyr Demchysyn, quien salía a declarar como le corresponde y si repito una vez más que no hay peligro. El accidente ocurrió en el tercer bloque de la central nuclear de Zaporizhia. El sistema de suministro de electricidad, que no está conectado a la producción de electricidad en sí mismo, no afectará en absoluto a los demás. Hubo una radiación de fugas, no hay problema con el reactor, no está conectado al reactor en absoluto, cero conexión. Si fuera por la mirada, habría que decir que está asustado, pero a lo mejor es su característica, ¿no? Dijo, se toman todos los esfuerzos para reparar esta parte. De acuerdo con las estimaciones de los especialistas, Energoatom es el organismo oficial. El bloque entrará en fase activa, o al menos habrá arrancada y lanzamiento de prueba que se debe hacer entre hoy y mañana. Este viernes debe estar en pleno funcionamiento. Вже сьогодні-завтра, а з п'ятниці він буде працювати в повну силу. Особливо антрацитової групи. Así daba la cara el ministro de Energía de Ucrania, Volodymyr Demchysyn. Cuando se le preguntó si ha habido alguna fuga, fue enfático. No hay problema con el reactor, no está conectado al reactor en absoluto. Olvídense de esto. Slovianozersk, Luhansk, Ucrania. El drama que deja atrás la condición de vida de la guerra. Enfermos psiconeurológicos. Un hospital. Y el drama. Yo soy la única enfermera en 6 unidades porque todo el mundo se fue. No estoy hablando de las autoridades del hospital, sino de las personas que están en la región de Luhansk. Yo vine aquí y no me he despegado de estos pacientes durante 5 meses. ¿Quién se hará cargo de estas 350 personas que necesitan asistencia diaria? 350 человек. Кому они нужны? Es un hospital de afecciones psiconeurológicas. Ana Tsivirinko dice, los pacientes aquí tienen esquizofrenia, epilepsia, oligofrenia de varias etapas y nosotros ni siquiera tenemos los medicamentos para tratarlos cuando tienen un ataque. Creo que esas imágenes nos eximen de cualquier comentario, ¿no? Y además se acerca el general invierno, ya la gente siente el brutal frío de esas latitudes. Vyacheslav Shevkin, paciente del hospital, esta puede articular, esta dama, lo que siente. Y dice, hay frío por la noche. Dormimos con nuestras ropas puestas porque no hay calefacción. Tampoco hay electricidad. Y tampoco hay agua. Un día hay agua, el otro día no.
Fuera de la ciudad ucraniana oriental de Luhansk, son 350 pacientes del hospital psiconeurológico que están luchando para sobrevivir. No solo de los combates de la región, sino del estado en que han quedado. Cuando Reuters visitó el hospital no tenían calefacción, ni electricidad, ni agua corriente, y las comidas se cocinaban al aire libre, como vieron, quemando leña en un fuego abierto. Ni тепла, ni света, и воды нету. Ну, сегодня есть вода, а завтра не знаю. Una sala del hospital se llenó de un fuerte olor a orina y tenía una docena de camas. Las mujeres ancianas se encontraban bajo sus mantas y llevaban pañuelos calientes en la cama. Los pacientes más jóvenes de la unidad para las enfermedades agudas, sobre todo a sus 30, 40 años, caminaban a lo largo de los pasillos oscuros con sus juguetes de peluche o se sentaban en el suelo. Pocos trabajadores médicos se mantienen para el cuidado de los pacientes con discapacidad intelectual y trastornos mentales. Como las puntuaciones del personal abandonaron, huyendo de los combates, están solos y a su suerte. Seguridad reforzada hoy en Basilea, Suiza. Por cuanto los representantes del gobierno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea se preparan para reunirse en la ciudad fronteriza de Suiza por delante de su cumbre del 2014. La cumbre de la OSCE aborda la crisis entre Occidente y Rusia por Ucrania. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa se reunirá en la ciudad suiza de Basilea mañana y el viernes para debatir sobre la situación de Ucrania y tratar de acercar posiciones en la mayor crisis entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. En comparación con años anteriores, es la conferencia con el mayor número de ministros. Así lo dijo en Viena el portavoz de la presidenta suiza de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, Roland Bless. Hoy se sabe la enorme crisis en Ucrania, reconoció el portavoz e indicó que los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, entre otros muchos, participarán en el encuentro. Esta conferencia se celebra cuando las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia están en su punto más bajo desde la Guerra Fría, con Moscú sometido a sanciones por su anexión de Crimea y su respaldo a los separatistas en el este de Ucrania. Cualquiera sea el caso, las imágenes no hablan de la tensión de fondo que se vive aquí. Bruselas, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, secretario general Jens Stoltenberg, por supuesto, ahí estaba John Kerry. Pero el tema se debe a la grave crisis de Ucrania, reconoció el portavoz e indicó que los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España llevarán la voz cantante según se espera aquí. Esta conferencia se celebra cuando las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia están en su punto más bajo, hay que reiterarlo, desde la Guerra Fría. Ucrania será el principal punto de la reunión de mañana. Y Frank-Walter Steinmeier, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, creo que mirando el conflicto en el este de Ucrania nos vemos obligados a contemplar cómo no dejar que la situación se deslice por completo y dejar que el automatismo de una dinámica militar, de un pensamiento que queremos evitar, haya tomado el control. Aquí hay que hacer trabajo político. Es necesario un trabajo de política exterior, de relaciones internacionales, pero también usar canales independientes para verificar ciertas noticias. Aber ich glaube, man braucht auch solche Kanäle, bei denen auf denen Überprüfungen möglich sind, ob bestimmte verbreitete Nachrichten der Wahrheit entsprechen oder nicht. Esto que dice discretamente Steinmeier es, nos están contaminando, están haciendo la guerra informativa, hay que verificar las fuentes. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN,
Los cambios que hemos visto en Europa indican algo. Tal vez no vamos a volver a la normalidad en un plazo corto. Me gustaría dejar muy claro que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, no busca la confrontación con Rusia. La OTAN no quiere una nueva guerra fría. Pero nosotros no podemos ceder en los principios de seguridad y la paz en Europa y de la zona euroatlántica, en la que nos hemos basado durante muchas décadas. The security and peace in Europe and the Euro-Atlantic area has been based on for many decades. ¿Por qué esto? Porque Alemania pidió a la OTAN establecer un sistema de alerta temprana con Rusia para evitar el riesgo de una escalada militar accidental. ¿Por qué? Aquí acabamos de recibir esta y le engarzamos la claqueta también. Porque hay demasiados roces aéreos con patrullas, ¿no? Esto es un funeral en Alemania, Dexterbach. Funeral de una mujer que murió después de defender a un grupo de adolescentes, unas muchachas, ¿no?, que estaban siendo agredidas. Salió a defenderlas y esa patota de miserables la mató. Fue un acto muy heroico y ha generado la indignación total, no solo en Alemania, ¿no? Y se dieron cita de credos de diferentes religiones. Ella era musulmana y murió heroicamente por defender a estas niñas que estaban siendo agredidas, estas adolescentes. Allahu Akbar. Hasta el embajador turco se hizo presente. Es muy emocional esto. Nos toca el corazón y nos llena de tristeza, decían los que estaban allí. Nuestro ángel estará para siempre en nuestros corazones. Mis condolencias a la familia. Esta joven, cientos de personas despiden a Tutsi, la joven alemana asesinada por defender a 2 niñas acosadas. Fue muy emotivo, fue muy compasiva. Hay mucha tristeza. Se había encontrado en coma tras recibir una brutal paliza el 15 de noviembre en un estacionamiento de un McDonald's en Offenbach, al sureste de Alemania. Día de su cumpleaños, la familia decidió desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida. Fue golpeada por haber intervenido al escuchar gritos desde un baño de un restaurante donde 2 chicas eran acosadas. El agresor fue detenido, aparentemente un joven de 18 años, pero se niega a declarar. Roma, Italia. El gobierno de Renzi no ha podido manejar el problema económico, la espiral que se lleva por delante a la gente. Noi siamo in una fase ancora critica perché este economista Giuseppe Di Tarento, un universitario profesor, dijo: creo que estamos en un momento decisivo, todavía estamos en una fase crítica debido a la inflación que ha afectado a nuestro país con especial dureza y también a toda la Unión Monetaria Europea. Estamos realmente todavía en una tasa de inflación relativamente baja. El promedio es de 0,3 por Alemania, 0,5 para nosotros. 0,3 Alemania es la que está mejor, 0,5 para nosotros. Y el problema es la falta de demanda de los consumidores. En mi opinión, las famosas medidas tomadas por el gobierno, algunos grupos sociales, podría generar una tímida recuperación, pero la gente mira las vidrieras pero no entra a comprar, ¿no? Giuseppe Di Tarento, economista líder en el ámbito universitario, decía:
No creo que los italianos se merecen esta crisis económica. Penso che gli italiani non meritino questa crisi economica. L'Italia è stato sempre uno... Italia siempre ha sido uno de los países más importantes, más industrializados del mundo. Ahora lo que realmente se encuentra en dificultades, se han cancelado gran parte del prestigio, ¿no? Made in Italy. El patrimonio de nuestras marcas casi ha desaparecido, pero creo que por encima de todo lo que tenemos que buscar es la Unión Monetaria Europea, sus reglas. Y me explico, tenemos que hacer reformas, pero algunas reformas también tienen que hacerse en Bruselas. Durante años se ha dicho que el Banco Central Europeo debe ser el prestamista de última instancia, pero durante 20 años esto no ha sucedido. Es justo que los países individualmente como Italia se activen en sus reformas, pero también es derecho de que la Unión Europea haga reformas aún más importantes. Europea attui a monte riforme ancora più importanti. Este hombre que maneja este puesto de alimentos generales, Daniel, dice, absolutamente no, este gobierno está tratando de llenar las arcas del Estado y a permanecer en Europa y verse bien. Nos está matando como todos los demás lo hicieron. Absolutamente no. Non c'ho fiducia, ma come non c'avevo fiducia nel governo Letta? Ana dice, no, en absoluto, no tengo ninguna confianza en ellos, como si nunca hubieras tenido con el gobierno de Letta, de Monti. Realmente este tipo de gobierno no me da ninguna confianza. Así están las cosas. Los titulares del clásico lugar de los puestos, ¿no? Del centro de Campo dei Fiori y el mercado de Roma expresaron poca confianza en la economía del país. Italia se ha quedado atascada en un bache de expectativas decrecientes, adormecida por años de congelación de los salarios, escéptico de que el gobierno pueda mejorar. Concordia. En todos los ámbitos se ve la paralización. Giuseppe Di Taranto, economista de la Universidad Luis de Roma, dijo que la situación es insoportable. Abbiamo visto di fatto uno spaccone. Teatro Moderno, Massimiliano Gabrieli, el abogado representante de víctimas del desastre. Massimiliano dice, lo que se desprende de los testimonios de una imagen preocupante, básicamente vemos a un fanfarrón a cargo de un barco con un montón de incompetentes sin experiencia, un timonel que no habla italiano y apenas entiende el inglés y que mal ejecuta las órdenes. Se refiere al caso del dramático del paquebote de pasajeros Costa Concordia, ¿no? Los oficiales tienen miedo de decirle a su capitán que el barco se dirige hacia las rocas. El capitán Schettino muy probable ni siquiera era capaz de ver el radar correctamente. Ninguno estaba capacitado. Es evidente que se trata de una situación de estrés, hablando de Schettino. Pero ya ves, horas y horas de interrogatorio, de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, así es difícil. Pero su fuerza es que él cree en la búsqueda de la verdad y que podría ayudar a explicar muchas cosas que han sido no tan claras hasta ahora. Un video deja en evidencia a Schettino, el capitán del Costa Concordia, que fue el desastre de los buques de turismo del Mediterráneo, ¿no? Video difundido este miércoles muestra al capitán acusado de ser el principal responsable del naufragio del Costa Concordia en 2012, esperando un bote para abandonar el barco, lo que demostraría que no se cayó a uno de ellos como alegó. Y en este teatro se lleva escenario para ese juicio, ¿no? Es un dramón el Costa Concordia del que no se va a salir tan fácilmente. Bueno, tenemos un par de minutos y quiero mostrarle algo que nos llena de orgullo y que agradecemos a nuestro embajador, nada menos que la República de Rusia, ¿no? La República Federativa. Vean, esto ha llegado, lo acabo de abrir, dice Moscú, noviembre de 2014, estimado y apreciado licenciado Walter Martínez, quiero mostrarles por adelantado parte de lo que van a ver. Después de felicitarlo y saludarlo por su excelente trabajo a través del programa Dossier, por sus actividades en todos los ámbitos donde pueda colaborar con la consecución de un mundo más justo y equitativo, quiero a través de la presente hacerle llegar una copia en idioma ruso del Plan de la Patria, traducido por nuestros cadetes que estudian en la Academia Militar de Bielorrusia, en unión entre las embajadas de Bielorrusia y de la Federación, y con el motivo del cumpleaños número 60 del comandante eterno. Esto lo editó el gobierno de la Federación de Rusia. Atentamente, Mayor General Juan Paredes. El embajador general, vean, esto, presten atención a esta edición, ¿no? Está espectacular. Mayor General Víctor Paredes Torrealba, Juan Víctor Paredes Torrealba, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la Federación de Rusia.
Primera edición traducida por los cadetes nuestros que están estudiando allá en las más altas escuelas militares, becados, y vean esta maravillosa edición conmemorativa de una, para los partidarios de numismática y los que coleccionan sellos también, esto es fantástica edición especial, con una finísima impresión sobre la imagen del comandante y sobre todo se complementa con la edición de los sobres conmemorativos, ¿no? Agradecidísimos entonces al mayor general Víctor Paredes Torrealba, quien es nuestro embajador representante permanente ante el gobierno de la Federación Rusa en Moscú. Sabemos que nos ve a diario, así que lo saludamos desde acá con nuestro agradecimiento. Bueno, hay luna llena, tómensela con calma, sobre todo aquí en el Caribe, que nos afecta poderosa y agradablemente, pero también intensifica las cosas para bien y para mal. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, aunque no disfruten de una luna llena en el Caribe, sobre todo los que están en el ámbito del frío en el norte, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez. A nombre del equipo Dossier, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.